Bienvenidos exploradores del más allá. El día de hoy les presentamos un episodio especial por la conmemoración de la Semana Santa, en el que descubriremos algunos de los misterios y hechos extraordinarios que podemos encontrar en la Biblia y el probable vínculo de sus personajes más importantes como Noé, Moisés o el propio Jesús de Nazaret con el fenómeno ovni y la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. ¿Nos acompañas? Número 1. El Génesis. El primer libro de la Biblia, conocido como el Génesis, es el primer texto del Antiguo Testamento. Allí se narra el origen del mundo y cómo Dios creó al hombre y a la mujer, poblando la faz de la tierra. Si bien todos conocemos esa historia, hay algunos hechos que llaman por demás la atención, como ya hemos hablado en nuestro especial anterior. Si no lo has visto, te invitamos a que lo hagas. Al parecer, la tierra estaba poblada por una raza de gigantes, los Nefilim. Ellos eran hijos de las mujeres de la tierra y los vigilantes, unos ángeles caídos. Su tarea era observar y vigilar a los humanos e informar acerca de su progreso. Sin embargo, no podían interferir en la evolución humana, por lo que decidieron ignorar la orden de Dios y desafiarlo, lo que tuvo desafortunadas repercusiones tanto para ellos como para la humanidad. Uno de los pasajes bíblicos donde nombran alguna de estas repercusiones es en Génesis 6, que dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y a éstas les engendraron hijos. Aquí claramente hace referencia a los ángeles caídos. Ellos tuvieron relaciones con las mujeres humanas, y estos engendraron a los llamados Nefilim, humanos híbridos de gran estatura, con mucha fuerza. Esto creó un caos en la humanidad, en donde la maldad se incrementó, y esto provocó el enojo de Dios. Podemos decir que según las Sagradas Escrituras, la mezcla genética de estas razas provocó no solo el enojo de Dios, sino la orden de acabar con esa incipiente humanidad. Y no tuvo una mejor idea que enviar una gran inundación, pero no sin antes de asegurar que un arca lleve lo necesario para el comienzo de una nueva humanidad, más pura. Así, de la mano de Noé, se evitó que este cataclismo acabara con todo vestigio de vida. Para el ecologista y ambientalista estadounidense Alice Silver, cree que los humanos no somos de este planeta y que nuestra evolución se dio en otro. Ha recolectado evidencia científica para probar esta hipótesis y responder por qué los humanos tenemos tantas enfermedades y problemas en adaptarnos a nuestro propio planeta. Si te interesa saber más sobre esto último, en nuestra serie Uncover hemos creado un video completo sobre esta teoría. Te invito a que lo veas. Por otro lado, el polémico autor y uno de los pioneros de la teoría de los antiguos astronautas, Zecharia Sitchin, afirma que estos ángeles no eran otros que los bien conocidos Anunnakis, que llegaron a la Tierra en busca de mano de obra, por lo que no era bien visto que se mezclaran con la humanidad primitiva. ¿Quiénes son estos misteriosos gigantes, fruto de la mezcla de los ángeles y las mujeres? ¿Es esta parte de la Biblia testimonio de una hibridación entre humanos y seres extraterrestres? Cuéntame, ¿tú qué crees? Los ángeles caídos. Si hay un tema que no podemos dejar de mencionar por lo interesante que resulta, es el de los llamados ángeles caídos. Si bien hemos hablado de los vigilantes, estos seres enviados por Dios para controlar a los humanos, que terminan mezclados con las mujeres humanas y engendrando gigantes, los caídos fueron un poco más allá. Los ángeles caídos son en realidad los primeros ángeles que Dios creó, pero que se alejaron de Él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fueran desterrados del cielo y muchos de ellos enviados al infierno. A estos se les conoce como caídos de Dios o demonios, como creen algunos. La fuente principal para conocer a estos ángeles es el libro de Enoc, que contiene material sobre el origen de los demonios y de los gigantes y la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo. El libro de los vigilantes data de alrededor del año 300 a.C.
fue encontrado en los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en Kes, lengua de Etiopía, y de ahí que sea aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, griego y latín. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo que protegía los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados, que llevó a que Dios los expulsara del cielo. La Biblia reconoce principalmente a Lucifer, pero el libro de Enoc afirma que cayeron 200 ángeles en total, con Semiyasa como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. No solo fue la lujuria lo que impulsó a estos ángeles, sino muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otros conocimientos. Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo. Le dio gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de ser él quien organizara el resto de ángeles. El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior a Dios y compitiendo contra él. Este fue el motivo por el cual Dios le desterró del paraíso junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él. Semiyasa, el líder, fue quien instó a los otros a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía: lectura, escritura, astronomía, meteorología, agricultura. Fueron algunas de las cosas que estos seres enseñaron a la humanidad. ¿Realmente crees que Dios podría enojarse por transmitir este tipo de conocimientos? ¿O hay algo más? Esto nos hace preguntarnos si realmente eran tan negativos como los muestra la Biblia, o solo se trataba de seres más evolucionados que nosotros, pero con muchas características humanas, seres que no eran para nada espirituales, sino de carne y hueso, con intereses propios cumpliendo solo una misión en la tierra. Los vigilantes. Los Grigori, guardianes o vigilantes, son un grupo de ángeles caídos de la historia judía, mencionados en algunos textos apócrifos y en el libro del Génesis. En estos textos se menciona que los Grigori fueron seres que se enamoraron y se aparearon con las hijas del hombre, naciendo de esta unión una raza de semidioses conocida como los Nefilim. Su tarea era observar y vigilar a la emergente especie humana e informar acerca de su progreso. Sin embargo, ellos se vieron limitados por la principal orden divina de no interferir en la evolución humana. Ellos decidieron ignorar la orden de Dios y desafiarlo, convirtiéndose en maestros de la raza humana, con desafortunadas repercusiones tanto para ellos como para la humanidad. La mayor parte de la información que tenemos sobre los vigilantes y sus actividades proviene del apócrifo libro de Enoc. Las primeras partes del libro detallan la interacción de estos ángeles con la humanidad. Según este libro, los vigilantes sumaban más de 200 y no solo se relacionaron con las mujeres, sino que transmitieron conocimientos sobre la creación de armas y el arte de la guerra, principalmente, trayendo un desequilibrio entre los hombres. Según Erich von Däniken, es hora de traducir estos conceptos con términos más modernos. En la antigüedad se conocían como ángeles. Hoy podemos decir que se tratan de seres extraterrestres, ya que estos vigilantes o guardianes no parecían ser nada espirituales, sino que sus motivaciones eran más bien físicas. ¿Quiénes eran estos seres realmente? ¿Los ángeles del pasado son en realidad extraterrestres? ¿Tú qué crees? Número 10. Los Nefilim. Los Nefilim eran, según el relato bíblico, una legendaria raza de gigantes híbridos surgidos como resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados y mujeres humanas, quienes se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio universal.
Hace más de 60 años, en las cuevas de Qumran, encontraron casi 1000 antiguos rollos de papiro que ofrecen sorprendentes revelaciones sobre el pasado de la humanidad. Pero los arqueólogos quedaron confundidos al encontrar un texto inusual entre dichos rollos, un documento que ofrece pistas sobre la desaparición de los llamados Nefilim, al que se ha llamado el Libro de los Gigantes. El texto trata sobre los hijos de los guardianes, sobre sus vidas en la tierra y nos narra los atroces crímenes que cometieron, como asesinar humanos y alimentarse de su carne. Por eso mismo es que Dios decide que la tierra debe ser purificada y escoge un hombre para reiniciar la humanidad. Este hombre fue Noé. La Biblia hace varias referencias a los Nefilim, sobre todo en el libro del Génesis, pero la mayor parte de la información relativa a estos gigantes procede del libro de Enoc. Según menciona el libro, durante este tiempo, nuestro planeta también estuvo habitado por los ángeles, que interactuaban libremente con los seres humanos y que finalmente provocaron un mestizaje al unirse con las hijas de los hombres, dando origen a esta raza de híbridos demasiado fuertes y gigantescos. Pero, ¿por qué habrían hecho estos ángeles o demonios tal cosa? La Biblia no responde a nuestra pregunta, pero teniendo en cuenta que los ángeles rebeldes, también conocidos como ángeles caídos o demonios, son seres malvados, una posible explicación podría ser la de querer contaminar nuestra genética y así evitar la llegada del Mesías a nuestro mundo. Sin embargo, hay quienes aseguran que los Nefilim podrían tratarse de seres extraterrestres. Esta teoría se basa en que la palabra Néfila era empleada por los arameos para referirse a la constelación de Orión. Por tanto, estos seres procederían de dicha constelación. El libro de los gigantes está compuesto por diferentes pergaminos y muchos de ellos, por desgracia, están incompletos, por lo que hay muchas partes de la historia que no han podido descifrarse en su totalidad. Finalmente, aunque aún hay muchas preguntas acerca del tema, este importante manuscrito representa una manera de acercarse a la historia de estos seres que hoy en día siguen siendo objeto de estudio. Desde los tiempos de los titanes de la mitología griega, pasando por los patagones de Sudamérica o los Cite-Cat de América del Norte, muchas civilizaciones antiguas alrededor del mundo nos hablan de sus mitos y leyendas, de la existencia de estos gigantes. Algunos incluso aseguran haber encontrado sus restos, como el esqueleto de Cap-Duan, de 3,66 metros de alto, o los restos de un gigante de 7 metros de altura que encontró el sacerdote Carlos Baca Alvarado en Ecuador. Es posible que estas criaturas no fueran producto de la imaginación de estas civilizaciones, sino que en realidad existieron y poblaron nuestro planeta. Enoc, el primer abducido. En la Biblia hay muchos personajes que presenciaron y vieron cosas extraordinarias, pero algunos han sido censurados debido a que sus escritos tocan intereses ocultos. Uno de ellos es Enoc, el bisabuelo de Noé, cuyo nombre aparece mencionado muy poco en la Biblia, pero que tiene en su haber al menos 5 textos escritos que cuentan increíbles eventos sucedidos tiempo antes del propio diluvio universal. Estos textos no fueron incluidos en la Biblia porque la Iglesia los considera apócrifos. Por tanto, fueron resumidos en un solo libro llamado el Libro de Enoc, en el que se describen permanentes contactos con seres superiores, ángeles o extraterrestres, y se puede evidenciar claramente abducciones a los primeros habitantes de la Tierra. Los textos que se han podido reconstruir desde unas piedras cuneiformes contienen párrafos en los que describe el primer contacto de Enoc con los ángeles a quienes él llamaba los vigilantes, pero que claramente se refiere a seres extraterrestres que lo eligieron a él como el único mortal con el que se comunicaban. En uno de estos textos encontramos el siguiente pasaje. Estando solo en morada,
Aparecieron ante mí 2 hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol, sus túnicas y sus voces eran magníficas. Enoc los describe como hombres, no se refiere a ellos como ángeles, pero además de ello, en otra sección del texto se lee el siguiente párrafo, aún más interesante y concluyente. Y llegó otro ejército de carros, y sobre ellos había hombres montados, y se movían sobre los vientos del cielo del oriente y de occidente hasta mediodía. Se oía el rodar de sus carros, y sentí mucho temor. ¿Les resulta familiar la descripción de estos supuestos carros? Estos seres no solo contactaron con él para darle mensajes, sino que también lo hicieron subir a la fuerza en uno de sus carruajes en los que se transportaban. En un párrafo del libro narra que fue llevado a un palacio flotante, como de cristal, con placas de vidrio en el suelo que le permitían ver las estrellas que atravesaban. ¿Acaso fue Enoc arrebatado por seres extraterrestres? Y de ser así, ¿este hecho le permitió acceder a un conocimiento superior? Es evidente que al ser tecnología avanzada para su época lo haya descrito de tal manera, debido a que era algo que no podía comprender. ¿No te parece? Matusalén. Todos hemos oído hablar de Matusalén, y es que su nombre es muy conocido, ya que se cree es una de las personas más longevas de los textos bíblicos. Era el abuelo de Noé, y es la persona más longeva que se menciona en el Antiguo Testamento, ya que vivió 969 años. Además, falleció el año del mismísimo diluvio universal. Al parecer, luego de este gran cataclismo, Dios limitó la edad de los hombres a un máximo de 120 años, un promedio bastante elevado en comparación con la actualidad. En el Génesis se le menciona como hijo de Enoc y padre de Lamec, y este a su vez era padre de Noé, a quien engendró con 187 años. Según el demógrafo James Baupel, la esperanza de vida comenzó a aumentar en 1840 con la disminución de la mortalidad infantil y la mortalidad adolescente, y ha continuado imparable, en un aumento medio de 2 años y medio cada década. Con el alargamiento de la vida madura, para Baupel, la esperanza de vida de los niños nacidos tras el año 2000 llegará a 100 años en el siglo XXII. Pero aquí estamos hablando de personas que vivieron casi 1000 años. ¿De qué se trata todo esto? De por sí, su padre Enoc no era para nada un personaje común y corriente, descendiente de Seth, hijo de Adán. Según las escrituras, Enoc anduvo con Yahvé y desapareció porque Yahvé se lo llevó. Es decir, y como afirma justamente el libro de Enoc, se trataría del primer abducido del Antiguo Testamento. Por razones obvias, este libro no forma parte del canon de la Biblia cristiana, solo lo podemos encontrar en la Iglesia Ortodoxa etíope. Sin embargo, se hace mención de Enoc en muchos versículos de la Biblia cristiana. Este libro contiene material único sobre los orígenes de los demonios y Nefilim. Cuenta el por qué algunos ángeles cayeron del cielo y da una explicación de por qué el diluvio era moralmente necesario. Pero volviendo a la larga vida de los primeros patriarcas, en el Génesis podemos leer lo siguiente. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 979 años y murió. Según la Biblia, Dios creó a los primeros humanos, Adán y Eva, sin pecado y con la capacidad de vivir para siempre. Pero al desobedecer a Dios, perdieron todos sus beneficios, por lo que sus mentes y cuerpos cambiaron profundamente para siempre. Muchos personajes del Antiguo Testamento vivieron muchos años y, como dijimos anteriormente, la expectativa de vida cayó luego del diluvio universal. ¿A qué se debió? ¿Cómo es posible que estas personas vivieran tantos años? ¿Acaso es prueba de una modificación genética? Noé y el diluvio universal. Una de las historias más conocidas de la Biblia es la de Noé y el diluvio universal.
Noé, según los escritos sagrados, fue el último de los longevos patriarcas antediluvianos, a quien Dios mismo le advierte sobre un gran diluvio universal para destruir a todos los seres vivientes por sus pecados. Pero ¿quién era realmente Noé? Según el libro de Enoc, que formó parte del canon de la Biblia y que luego fue retirado, menciona que Lamec, el padre de Noé, no lo reconoció cuando nació, debido a que su esposa estaba embarazada cuando él había estado meses fuera de casa. Ella le jura que no le ha sido infiel. Lamec, angustiado, fue a consultar a su padre, Matusalén, para que preguntase a Enoc, quien moraba en los cielos, si este niño era realmente suyo o de aquellos ángeles que bajaban a la tierra y se relacionaban con las mujeres de aquí. Enoc le informó que aquel niño era el encargado de salvar a la humanidad en el futuro, que era enviado de Dios. Además, el pequeño Noé no se parecía a ellos. Su piel era muy blanca y sus ojos brillaban tanto que iluminaban el lugar. Dios consideró que la humanidad se había llenado de violencia, por lo que decidió borrarla de la tierra y comenzar de nuevo. Para ello, le pidió a Noé que construyese un arca para albergarlo a él y a su familia, así como a todas las especies de animales. Luego envió el diluvio, 40 días y 40 noches de lluvia incesante y agua brotando por doquier. Noé y su familia, junto a las esposas de sus hijos, fueron los encargados de repoblar el mundo, y Dios prometió nunca más enviar algo de tales características. Ahora bien, los teóricos de los antiguos astronautas creen que Noé era producto de una inseminación artificial, un híbrido, de allí sus características extrañas, al que Dios lo consideró puro. ¿Pero acaso su pureza tenía que ver con una cuestión genética más que espiritual? Y de ser así, ¿cuál fue el motivo por el cual había que limpiar la tierra? ¿Tendría que ver con la mezcla genética que se produjo entre estos seres angelicales que se mezclaron con los humanos? ¿Era el arca una nave destinada a preservar material genético, es decir, un banco de ADN? Noé es uno de los personajes más importantes y misteriosos de la Biblia, y esto es debido a su nacimiento. Hemos hablado anteriormente de por qué decíamos que Noé tenía una genética especial, y por qué sería el escogido para salvar a la humanidad. Tomando lo dicho antes, si antes del diluvio, la genética de los humanos estaba corrompida por las mutaciones que se daban entre los ángeles caídos y los humanos, ¿no les parece curioso que Noé sea la persona indicada por su supuesta pureza genética para ser el nuevo patriarca de la humanidad? Lo más interesante es que justo después de Noé, el tiempo de vida de una persona disminuyó a solo 120 años. ¿Qué pasó aquí? Las personas antes del diluvio vivieron vidas muy largas, pero ¿a qué se debió esto? ¿Acaso será posible que lo que realmente pasó fue que emigramos de un planeta a otro? Y esto fue lo que afectó nuestro tiempo de vida. Hay testimonios del gran diluvio en muchas civilizaciones y culturas antiguas en todo el mundo. Inclusive describen situaciones tan similares como lo describe la Biblia hebrea. Si te interesa saber más sobre esto último, únete a nosotros, ya que subiremos un video exclusivo solo para nuestros miembros, hablando de este tema con más detalle. Te espero. La historia del diluvio universal fue un relato muy popular en varias culturas del mundo antiguo. En Sumeria se cuenta que el dios Enlil envió una gran inundación al mundo para acabar con toda la humanidad. Pero el Noé sumerio, Ziusudra, construyó un barco para salvarse. Los griegos cuentan que Zeus también envió un gran diluvio de 9 días y 9 noches, del que solo sobrevivieron los hombres más justos. Los chinos hablan de la gran inundación de Gunyu. Lo mismo sucede en las escrituras védicas de la India y en las tradiciones mayas, mapuches e inca. Muchos se preguntan ¿a qué se deben estas coincidencias? ¿Es posible que el relato del diluvio haya ocurrido realmente? La Torre de Babel y los Anunnakis. La Torre de Babel se describe en el libro del Génesis y su escritura se le atribuye tradicionalmente a Moisés.
Según estos escritos, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Solo 7 integrantes de la familia de Noé sobrevivieron a la catástrofe. Estos descendientes, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Senar, Babel, y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. Cabe destacar que todos hablaban un solo idioma. Según algunos autores, estos hombres recibieron la información de cómo hacer ladrillos de tierra cocida y una mezcla como hormigón, lo suficientemente fuerte para resistir tal magnífica construcción. De quienes recibieron esta información no está muy claro. El rey Nimrod, al cual se le atribuye la construcción, era el bisnieto de Noé y fue un personaje bastante discutido dentro de las tradiciones hebreas y babilónicas. Aquí es donde los historiadores no se ponen de acuerdo. Para los textos sumerios, Nimrod era hijo del dios Marduk, uno de los primeros Anunnakis que llegó a la tierra y creó a los seres humanos, y habría construido la torre con el fin de que sea un templo de adoración al dios Marduk. El dios de Noé, Yahvé, al observar la edificación, decide que los habitantes comiencen a hablar en diferentes lenguas, y así abandonaron la construcción de la torre y los esparce por toda la tierra. Sin embargo, el punto de vista sumerio afirma que bajo Elohim, es decir, uno de los dioses, ordenó que se destruyera la torre y la ciudad, para confundir las lenguas de la humanidad y así impedir que ésta se pusiera de acuerdo en contra de los dioses. Un descubrimiento hecho en el actual Irak podría proporcionar evidencia de que este megacomplejo realmente existía. El hallazgo de este sitio arqueológico en Borsipá coincide con el de la historia antigua. La Torre de Babel es considerada un mito para algunos investigadores. Sin embargo, una serie de cilindros que fueron encontrados podrían haber sido parte de la torre debido a su tamaño y a la evidencia de piedra quemada. Un documental bastante polémico llamado Bible Conspiracies afirma que los Anunnaki habrían destruido la torre junto con Sodoma y Gomorra, afirmando que el libro del Génesis revela que una raza alienígena fue la culpable de esta destrucción. Estos Anunnaki fueron descritos como viniendo de los cielos, enviados para guiar a los humanos. En tiempos pasados se les llamaba ángeles, pero hoy los llamaríamos extraterrestres. Habla de un concepto que se refiere a una teoría de la historia que se fundó por ahí por finales de la década de los 60. Y esta teoría histórica señala que hace miles de años antes de Cristo hubo unos dioses que vinieron del cielo y que intervinieron en la evolución humana y crearon al humano por esta intervención. Por eso esta teoría de la historia se llama la teoría intervencionista de la historia. Dioses o alienígenas ancestrales. ¿De otro planeta? Que llegaron de otro planeta, de las estrellas. ¿De otra civilización? En barcos volantes bajaron a la Tierra e intervinieron la evolución humana y nos crearon. Esa es la teoría. Esa es la teoría, por lo tanto, los alienígenas ancestrales son los dioses de la antigüedad que intervinieron en la historia y nos formaron a nosotros para trabajar para ellos. Inanna es una de estas diosas de la antigüedad, particularmente de la región de Sumeria. Es el arquetipo de la diosa madre de la antigüedad. Fijémonos bien, tiene una fisonomía humana, sí, porque estos alienígenas ancestrales son parecidos a los humanos. Comparten los mismos defectos y las mismas virtudes de los humanos, pero fijémonos también en este caso porque las piernas de Inanna, los pies de Inanna, son pies de un ave y también tiene alas. Fijémonos bien, entonces son una mezcla de dioses zoomórficos. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era el nombre de dos ciudades vecinas de la época del profeta Abraham, cuya historia es relatada en el libro del Génesis.
Según el relato bíblico, esas ciudades fueron calcinadas como castigo divino por la gravedad de sus pecados. La historia cuenta que Lot y su familia vivían a las puertas de la ciudad de Sodoma. Lot tenía como misión lograr el arrepentimiento de la ciudad, ya que tanto Sodoma como Gomorra tenían fama de ser ciudades dominadas por el pecado. Según el Génesis, las quejas llegaron a oídos de Dios, quien decide acabar con esas ciudades. Abraham recibe la visita inesperada de 3 hombres. Estos le expresan la decisión de Dios de destruir Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por los justos de la ciudad, ya que allí se encuentra su sobrino Lot y su familia. Uno de ellos se compromete a ser piadoso siempre que encuentre al menos hombres justos. 2 de los 3 visitantes parten rumbo a Sodoma y se presentan como seres celestiales ante Lot, quien los hospeda. Allí, estos se dan cuenta que no hay ningún hombre justo entre ellos y deciden ejecutar el plan previsto, no sin antes permitir la huida de Lot y su familia a un poblado cercano. Finalmente, sobre Sodoma y Gomorra cae una lluvia de azufre que calcina ambas ciudades hasta los cimientos. En el camino, la mujer de Lot mira hacia atrás y queda transformada en estatua de sal. ¿Tienes alguna explicación para una devastación de 2 ciudades? O sea, lo único que me hace una referencia desde lo contemporáneo es una bomba. Una bomba, y particularmente una bomba atómica. Claro. Cuando se dice, por ejemplo, azufre y fuego, el azufre también lo dan los volcanes. Pero esa calcinación, la única explicación desde este punto de vista moderno, actual, es que ahí se lanzó una bomba atómica. Pero cuando la mujer de Lot, que es la última, va arrancando y queda como una estatua de sal, son los efectos muchas veces que se le genera a esas personas que mueren cuando pasa la onda expansiva, quedan petrificadas. Lo que ocurrió hace miles de años en Sodoma y Gomorra, el castigo de Dios Yahvé, fueron unas bombas atómicas desde mi punto de vista. Es posible que la historia de Sodoma y Gomorra descrita en la Biblia sea realmente la descripción de una explosión nuclear similar a la que se describe en el escrito hindú, el Mahabharata. En uno de los poemas se puede leer con atención la descripción perfecta del uso de armamento claramente militar y nuclear. Es sorprendente que un texto tan antiguo hable de estas cosas. Incluso utilizan términos relacionados con instrumentos voladores a modo de naves que poseen proyectiles de largo alcance. ¿Son estas historias evidencia del uso de tecnología avanzada en tiempos remotos? La escalera de Jacob. Jacob es otro de los patriarcas más conocidos de los textos bíblicos. Su vida estuvo muy ligada a los mandatos de Dios. Hijo de Isaac y nieto de Abraham, se dice que compró su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Esau, su gemelo. Jacob desea ser el hermano mayor para obtener los beneficios que esto le brindaba. Engañó a su padre para que le diera su bendición, lo que provocó la ira de su hermano. Esto provocó la huida de Jacob, que durante sus viajes experimentó algunas situaciones muy interesantes. Una de ellas es la historia de la escalera de Jacob. Se cuenta que mientras dormía, Jacob tuvo un sueño con los ángeles de Dios que ascendían y descendían de una escalera que descansaba sobre la tierra con su cima alcanzando el cielo. Algunas interpretaciones sugieren que los ángeles y el Señor eran extraterrestres que se habían llevado a Jacob para instruirle y difundir el nombre de Dios. Mientras Jacob miraba a los ángeles trabajando, una voz sonó y Jacob pudo ver que el Señor estaba sobre él en los cielos. Si nos ponemos a analizar en los versículos del Génesis 28, podremos darnos cuenta que lo que realmente estaba viendo Jacob era una plataforma de una nave espacial que había descendido en ese momento en la tierra. La Biblia lo menciona como un sueño, pero ¿qué tal si no es así? Por otro lado, otro evento bastante particular ocurrió a orillas de un río.
Durante su viaje de regreso a Canaán, lucha con un ángel hasta el amanecer. El texto lo llama un varón. Este le pregunta por su nombre, lo cual responde Jacob, lo que el ángel le dice que ese no sería más su nombre, sino Israel. Luego el ángel le bendice y se marcha sin identificarse. Aparentemente, Elohim le dio la orden de tener muchos hijos y descendientes, ya que de él saldrá una nación y muchos pueblos. Hipotéticamente hablando y con las herramientas actuales, la regresión hipnótica habría desbloqueado lo que realmente sucedió mientras dormía. ¿Qué era esta estructura que observó? ¿Quiénes eran estos seres que dirigían las voluntades de los hombres de esos tiempos? Difícilmente lo sepamos. El Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se trata de un texto que narra cuando los israelitas dejaron la esclavitud en Egipto, guiados por Moisés, con la ayuda del mismísimo Dios. La historia de el Éxodo y Moisés comienza cuando aparece el ángel del Señor. Este le habló desde un arbusto o zarza en llamas, en medio del desierto. Se le encomendó que sacara a los israelitas de Egipto y aparentemente se le dieron poderes inusuales para hacer esto. En ningún momento la historia del Éxodo es ordinaria, pero cada vez se vuelve más llamativa. La Biblia narra que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios dirigió el pueblo hacia el Mar Rojo. Pero, ¿qué se quiere decir con que Dios dirigió a los israelitas? Bueno, pues el Señor fue delante de ellos de día en una columna en forma de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna en forma de fuego para darles luz, para que puedan seguir caminando tanto de día como de noche. Y esta no se apartaba del pueblo. ¿Será acaso que Dios condujo a los israelitas por medio de un objeto volador no identificado? Creo sinceramente que se trataba de un ovni muy peculiar, que se apagaba durante el día y brillaba de noche. Proporcionaba una luz al campamento que estaba debajo. Prácticamente, esto era como un dron de Dios que servía para guiar a su pueblo. Recordemos también cuando Moisés alzó su mano sobre el Mar Rojo, y el Señor, por medio de un fuerte viento que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y fueron divididas las aguas para así cruzar y evitar que los egipcios los atrapen. El pueblo israelí cruzó el desierto de Sinaí, pero al parecer Dios se enfureció con ellos por adorar falsos dioses y los obligó a vagar sin rumbo fijo durante 40 años, antes de llegar a Israel. Como era de esperarse, los recursos comenzaron a agotarse, pero Dios no los dejó morir y envió el maná, el alimento divino. Gracias a esto, los judíos sobrevivieron con esta única fuente de alimento. Obviamente esto es muy ambiguo y jamás se explica realmente qué es el maná. Sin embargo, el Zohar, un libro judío muy importante, sí da una explicación más detallada. Este texto antiguo menciona algo llamado el ancestro de los días, que fue lo que proporcionó el maná. Esta deidad no hablaba o se movía por voluntad. Fue llevado por el desierto y se colocó en varios tronos, y su única función era la producción de maná. ¿Acaso es posible que se tratase de una máquina? Según la descripción del antiguo texto, la máquina capturó el aire húmedo del amanecer y lo condensó en una parte similar a una cúpula. Este se mezcló con algas, las cuales se trataron con energía para acelerar su crecimiento. Lo más interesante se da cuando Moisés asciende al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley. La Biblia describe que todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido iba en aumento y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces Dios descendió sobre el monte Sinaí, específicamente sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre. Extraño, ¿verdad? El fuego, el humo, los truenos y relámpagos, como de un horno, voz de trueno. ¿Y si en realidad era una nave espacial lo que descendió? ¿Y la voz tipo trueno era en realidad un tipo de bocina? Tecnología muy avanzada que nuestros ancestros consideraron divino. Moisés y las tablas de la ley. En el libro de El Éxodo de la Biblia se narran los episodios más conocidos de la vida de Moisés, su vida
empezando por su salvación milagrosa cuando era un bebé y sus padres, para burlar la orden del faraón de exterminar a todos los varones judíos, lo lanzaron al Nilo en un cesto que recogería la hija del faraón. El Torá, Antiguo Testamento y el Corán refieren que Moisés fue elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios y llevarlos hacia Israel, la tierra prometida. Cuenta el texto bíblico que un día mientras Moisés pastoreaba sus ovejas en el monte Horeb, vio una maleza consumirse en el fuego. Cuando se acercó, ésta le habló y le reveló que era Dios. Este encuentro sirvió para que le diera instrucciones de regresar a Egipto y liberar a los hebreos. Al pedirle permiso al faraón para sacar a los hebreos de allí, este no lo permitió. Es entonces cuando interviene la mano de Dios y envía las 10 plagas de Egipto. La plaga hizo que el faraón permitiera la salida de los esclavos, pero cuando iban llegando al Mar Rojo, el faraón cambió de opinión y envió un ejército a recuperar los esclavos. Y aquí se manifiesta nuevamente Yahvé, cuando la caravana estaba atrapada entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, partió las aguas para que éstos pasaran. Cuando los egipcios intentaron atraparlos, las aguas volvieron a unirse y ahogaron a todo el ejército. Dios llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí. Todo el monte humeaba porque Dios había descendido. Allí le entregó las tablas de la ley, 2 tablas con los 10 mandamientos y las instrucciones para que construyera el arca que las contendría, el arca de la alianza. 40 días después bajó y según narran ya no era el mismo, su rostro había cambiado, hasta se notaba más envejecido. Las descripciones de los textos sobre este hecho nos hacen pensar, ¿con quién estaba en contacto realmente Moisés? ¿Acaso se trataba de una nave, aquello que describieron en la cima del Sinaí, y fue llevado al espacio? ¿Eso explicaría su vejez repentina? ¿Tú qué crees? Some thousands of years ago, our forefathers were Stone Age people. Then some extraterrestrials arrived on our planet. Our forefathers believed, erroneously, that these ETs are some gods. We all know that there are no gods. It was just a misunderstanding. But they believed that the ETs are gods. And the extraterrestrials, they behaved themselves like today's ethnologists would do. They studied a few groups, they learned a few language, they give a little advice for the society in the future, and finally they departed from our solar system, but with the promise to return in a far, far future. And this promise of returning has entered into every cult of the past, including in our today's living religions. We all wait for the return of someone coming down from the sky. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, un cofre sagrado en el cual estarían guardados los 10 mandamientos, es una de las reliquias más buscadas de todos los tiempos. Los relatos bíblicos hablan de un dispositivo con poderes divinos, capaces de producir alimentos, derribar muros, matar a aquellos que entran en contacto con ella y hasta proporcionar una comunicación directa con Dios. Según la Biblia hebrea, este cofre sagrado fue construido por los israelitas cuando estaban acampando en el desierto del Sinaí tras huir de Egipto. Según se cree, el arca tenía misteriosos poderes mientras un grupo de sacerdotes que transportaban el arca cruzaba el río Jordán. Este dejó de fluir y se quedó completamente quieto. Otras historias describen cómo los israelitas llevaron el arca con ellos a la batalla, donde los poderes del arca ayudaron a los israelitas a derrotar a sus enemigos. Cuando el arca fue capturada por los filisteos, los brotes de tumores y enfermedades afligieron a los captores, obligando a los filisteos a devolver el arca a los israelitas. Otras leyendas describen cómo la muerte encontraría a cualquiera que tocara el arca o mirara dentro de ella.
Nikola Tesla, entre otros, sugirió que podría ser un condensador eléctrico. Esta teoría fue probada más tarde por especialistas, haciendo una reconstrucción exacta y comprobaron que podría acumular electricidad estática, pero no tanto como para fulminar a una persona. ¿Son estas historias simples mitos? ¿O es real que el arca posee poderes extraordinarios? De ser así, ¿por qué aún permanece oculta? ¿Acaso podría revelar ella nuestra conexión perdida con un pasado extraterrestre? ¿Y si en realidad se tratase solo de tecnología traída por estas deidades? De ser así, ¿por qué Dios mandó a construir el arca con construcciones tan específicas? ¿Por qué tanto detalle en ello? ¿Acaso hubo algo más tecnológico ahí? Se dice que el arca puede estar en pasadizos secretos bajo el templo de Jerusalén, donde no se permite excavar, o en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía, donde existe el único culto al arca de la alianza en el mundo, pero nadie puede acercarse. David y Goliat. En la tierra de Israel hubo una guerra. El rey Saúl y los israelitas estaban peleando contra los filisteos. Estos tenían un guerrero gigante llamado Goliat, a quien los israelitas temían mucho. Goliat gritó a los israelitas que eligieran a un hombre que peleara con él, pero nadie quería pelear con el gigante. Los desafiaba todas las mañanas y todas las noches durante 40 días, pero ninguno de los israelitas quería pelear. Goliat medía 2,90 metros de altura, llevaba una armadura que pesaba más de 50 kilos, simplemente su espada pesaba más de 6 kilos, todo su cuerpo estaba cubierto de acero, excepto su frente. El improvisado adversario del gigante fue David, un joven pastor israelita de la tribu de Judá, que más tarde se convertiría en rey. A diferencia de Goliat, era ágil y veloz y tan solo disponía de un trozo de tela y una cuerda que a modo de onda le permitía lanzar piedras a gran distancia. Cuando se enfrentó con el filisteo, el gigante no paraba de gritarle que dejara de moverse y que se acercara más, lo cual trataba de evitar David por todos los medios. Cuenta la Biblia que, en contra de todo pronóstico, la piedra de David impactó en la frente de Goliat, que se acabó desplomado. Acto seguido, el pastor le cortó la cabeza con la espada del filisteo. Se han encontrado vestigios de la existencia de gigantes en excavaciones arqueológicas recientes. ¿Es evidencia de gigantes en tiempos bíblicos? Según la Biblia, los hijos de Dios descendieron sobre las hijas de los hombres y procrearon gigantes. ¿Quién era este hombre de casi 3 metros? Hay leyendas de gigantes en todas las culturas y civilizaciones antiguas alrededor de todo el mundo. ¿Es posible que seres extraterrestres hayan querido modificar nuestra genética desde tiempos remotos? ¿Con qué propósito? El profeta Elías. Elías fue uno de los profetas más importantes en la tradición israelí. Es conocido por sus predicciones, algunas siniestras advertencias sobre el futuro, y aseguró la llegada de seres luminosos caídos del cielo. Los encuentros con estos seres son los que le permiten recibir esta información, como una sequía que devastaría a Israel y provocaría hambruna. Según textos bíblicos, más específico, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, menciona que un día, caminando con su discípulo Eliseo, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio alejarse y no lo vio más. Tomó sus vestidos y los desgarró. Después se recogió el manto que se le había caído, un manto que, según se cree, tenía poderes de sanación, inclusive de resucitar a los muertos. Por lo tanto, se cree que Elías nunca murió. También sobre este arrebato al cielo se han escrito miles de libros sobre el carro de fuego con caballos de fuego, aclarando que era una especie de nave espacial. Para una persona como Eliseo,
como Elías, que ve un objeto subir al cielo, ¿cómo uno lo puede describir en la pregunta? Y uno lo describe, si uno estuviese ahí, si no conociera el gas, si no conociera, y lo único que tuviera son los carros tirados a caballos. La explicación que uno encuentra en este pasaje es que en el fondo lo está describiendo con lo que él conocía, que eran caballos y carros. Pero en este caso, como muestra esta imagen, carros hacia el cielo. Y cuando algo se lo succiona hacia el cielo, ¿qué es? Un torbellino. Pero es un torbellino con carros de fuego. Con carros de fuego. Quiero que me expliques. Acuérdate que las naves espaciales, muchas tienen esta reacción que emiten fuego. ¿Pudo Elías haber sido elegido por seres celestiales para cumplir un propósito sobrenatural? Y de ser así, otra pregunta que surge es que durante tanto tiempo la Iglesia Católica nos ha venido enseñando una versión errónea de la historia. ¿Acaso nos estarán ocultando algo? ¿Con qué propósito? Número 4. La visión de Ezequiel. Ezequiel es una de las figuras más polémicas y debatidas de la Biblia. Para algunos, es el primer profeta que vio a Dios en toda su gloria y esplendor. Para los científicos, su relato es uno de los primeros registros que se tienen de la visita de extraterrestres en el planeta. De los muchos relatos de la Biblia acerca de sucesos extraños y ocurrencias que parecen fuera de este mundo, la historia de Ezequiel es una de las más fascinantes, especialmente si lo vemos desde el punto de vista de la tecnología actual. Cuando interpretamos los textos bíblicos desde esta perspectiva, nos imaginamos la posibilidad de que nuestros ancestros hayan sido visitados por una raza superior en lugar de por dioses. Esta teoría interpreta la visión de Ezequiel acerca de la Merkabah o el carruaje con ruedas como una posible nave o cápsula espacial usada por una especie avanzada para contactar a los humanos. El escritor ufólogo suizo Erich von Däniken es uno de los mayores exponentes de esta teoría y proveyó un argumento muy convincente sobre la interpretación alternativa al libro de Ezequiel. Tan convincente fue que hasta revirtió entera la tesis de un científico de la NASA que intentaba desacreditarlo. La descripción de Ezequiel sobre este carruaje que aterriza suena bastante parecido al aterrizaje de una nave espacial. El viento tempestuoso, el estallido de relámpagos y los fuegos resplandecientes suenan a una nave que desciende para aterrizar y levantar polvo. Es un espectáculo nunca visto por alguien de una era tan primitiva. Inclusive, Ezequiel describe el fuego del carruaje como bronce refulgente. ¿Fue Ezequiel uno de los primeros contactados extraterrestres? Estos testimonios bíblicos son prueba de que hemos sido visitados en el pasado por seres alienígenas. Jonás, la ballena y el OSNI. En los relatos bíblicos o bien en otros textos antiguos se aprecian enormes esfuerzos por intentar explicar y describir aquello que veían por primera vez. Y ante esos fenómenos inexplicables debían buscar en su registro lingüístico sinónimos para poder referirse a ellos. Es así como para describir la presencia de un ovni utilizaban las palabras torbellino, carro de fuego, nube, rueda llameante. Si leemos detenidamente la Biblia, esas palabras se repiten muchas veces. Jonás fue otro profeta presente en el Antiguo Testamento. Este había sido enviado por Dios a una gran ciudad en donde la gente había olvidado sus mandatos. Allí, Jonás debía convencer a los ciudadanos de obrar mejor y obedecer solo a su Dios, si no algo malo sucedería. La gente no quiso escucharlo, por lo que el profeta perdió la paciencia y dejó la ciudad. Enojado, cruzó el mar en un barco, pero Dios envió muchas tempestades, por lo que cada uno de los tripulantes rezó. Solo faltó uno, Jonás, por lo que fue arrojado al mar. Y fue ahí, justo ahí, donde fue tragado por una gigantesca ballena.
Entonces Yahvé hizo venir un pez grande para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días y 3 noches. Lo más extraño de todo es que llegó al estómago ileso, sin ningún golpe o herida grave. La Biblia no menciona eso. Allí dentro no había luz y sintió mucho miedo. En soledad comenzó a recordar lo que había ocurrido en la ciudad y llegó a la conclusión de que no debía haber actuado tan precipitadamente. Debía haberse quedado e insistir hablando a la gente, pidiéndoles que obedecieran a Dios. Luego de 3 días, el profeta fue expulsado de la ballena. Claramente es imposible que un hombre pase 3 días dentro de tal animal, pero ¿es posible que se tratara de otra cosa? ¿Dónde estuvo realmente Jonás? ¿Podría tratarse de un objeto submarino no identificado? Al parecer, la abducción se produjo porque Jonás desobedeció las órdenes de Dios como una suerte de castigo. ¿Qué crees? Zacarías y el pergamino volador. Uno de los pasajes más extraños de la Biblia es el libro de Zacarías, quizás uno de los profetas menos conocidos. Allí escribe lo siguiente: De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Los primeros versos de Zacarías 5 parecen ser la descripción de un objeto volador con una longitud de unos 9 metros. Y, aunque la descripción de un pergamino es difícil de equiparar a un avistamiento de ovni, en un principio, cuando se examinan los informes sobre ovnis con forma de cigarro, se podría percibir que un pergamino enrollado tendría un aspecto similar. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esto es un efa. Y levantaron la tapa de plomo y una mujer sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían, y traían vientos en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Durante muchos años, los investigadores no lograron ponerse de acuerdo acerca de qué se trataba ese misterioso efa. E independientemente de lo que realmente era, las medidas citadas en el texto son ciertamente de algo grande en el cielo. El mismo Zacarías escribió que el rollo se estaba moviendo a una velocidad increíblemente rápida. ¿Acaso es la visión del ovni? ¿Será que el profeta tuvo acceso a una escotilla desde la cual acceder al interior del platillo volador? Podría ser que se trate de una plataforma para despegar o aterrizar. ¿Qué opinas? Como hemos apreciado, en la Biblia son muchas las descripciones de eventos extraños y extraordinarios que nos hacen pensar en su relación con el fenómeno ovni. La escalera que vio Jacob, que iba al cielo y de la cual bajaban y subían ángeles, los carros de fuego que observó el profeta Elías, la visión de Ezequiel de una rueda voladora en llamas, rodeada de ojos, la ballena de Jonás, que más parece ser el interior de una nave, o el rollo volador que observó Zacarías. Todo esto nos hace recordar a los testimonios oculares de testigos que han tenido algún tipo de encuentro con naves extraterrestres. ¿Crees que se trate de una simple casualidad? El nacimiento de Jesucristo. Quizás la historia bíblica más famosa de todas, el nacimiento de Jesucristo, está llena de referencias a naves espaciales y visitantes extraterrestres. Más allá del origen de estos relatos, no podemos dejar de mencionar el nacimiento de quien fue uno de los profetas más famosos de toda la historia, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios para la religión cristiana. Toda su vida estuvo plagada de hechos misteriosos y para los creyentes de la presencia extraterrestre en la Biblia, la concepción de Cristo es una de ellas. El descubrimiento del embarazo milagroso de María, su madre, es a menudo visto como una antigua descripción de una abducción alienígena, con el implante de un feto en el vientre de María y las instrucciones dadas a ella bajo la apariencia de Dios. Lo que conocemos hoy en día como una inseminación artificial. Además, la estrella de Belén no era otra cosa que una nave espacial que guió a los magos hasta Belén. Al menos eso dice el ufólogo británico Richard Lawrence.
esta estrella los guió a un lugar específico. Tenía un patrón, era una nave espacial. One of the most famous UFO sightings in history is the Star of Bethlehem. Think about it. A star leads three wise, presumably discerning, discriminating people to a stable. Obviously not a star. Now I know many people don't believe it existed at all, but according to the Gospel of St. Matthew, it did. And it led these three individuals, three wise men, to this stable, so it must have been a moving object. It must have been, and I believe was, an extraterrestrial spacecraft identifying the birth of a very significant, what the Hindus would call avatar to Earth, the Master Jesus. And the Bible is actually full of UFO incidents, and it's true and proves that there is a spiritual connection with the whole subject of UFOs, not just in the Judeo-Christian movement at all, but also the Hindu scripts, which are very much full of what they call vimanas, that's the Sanskrit word for a flying celestial vehicle, and the Buddhist script, texts and other sources right across the world. En la actualidad, existen varios grupos de personas o sociedades que afirman que Jesús, Moisés, Buda, Lao Tse o Krishna eran seres inteligentes avanzados de otros planetas. La sociedad Aetherius es una sociedad internacional que no solo afirma eso, sino que creen que un maestro cósmico llegará a la Tierra para salvarnos. Este grupo fue fundado por el Dr. George King, después que afirmara haber sido contactado por un maestro cósmico llamado Aetherius. Este le comunicó que había sido elegido y que debía prepararse para convertirse en la voz del Parlamento Interplanetario. King se convirtió así en el principal punto de contacto entre la humanidad y este avanzado ser extraterrestre, hasta su muerte en 1997. ¿La estrella de Belén era un ovni? Los Reyes Magos, aquellos enigmáticos personajes bíblicos que llegaron de Oriente a Belén durante el nacimiento del niño Jesús, han trascendido las épocas convirtiéndose en motivo de celebración y curiosidad. No son pocos los científicos que han investigado el tradicional relato, llegando a novedosas conclusiones, aunque poco se sabe de estos misteriosos hombres. Los Reyes Magos de Oriente, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra. En los evangelios poco se piensan sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran tres. Estos magos eran conocidos por sus conocimientos avanzados de astronomía. Se dice que solo se guiaron a Belén por las estrellas, pero una en particular los guió directamente al pesebre donde se encontraba Jesús. Esta enorme estrella, u ovni, como creen muchos, ya que es imposible que una estrella ordinaria realice esta trayectoria. Además de mostrar movimientos inteligentes y proyectar una gran luz sobre el camino, el ufólogo Reinaldo Ríos asegura que de ciertos textos de los evangelios apócrifos se desprende dicha conclusión. Es lo que se lee en el Evangelio de Santiago y que para Ríos coincide con un halo de luz que puede emerger de un ovni. Lo que no sabemos a ciencia cierta es qué fue realmente lo que apareció en el cielo en forma de mensaje guía. Y al ser un objeto no identificado, podemos asegurar que la estrella de Belén no fue otra cosa que un ovni, el ovni de la estrella de Belén. ¿El Espíritu Santo fue un ovni? Según la tradición cristiana, Jesús fue bautizado en el río Jordán por su primo Juan, también llamado el Bautista. El Evangelio de San Mateo cuenta que al realizar el rito, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre el Mesías, adoptando la forma de una paloma. Al mismo tiempo se escuchaba la voz de Dios reconociendo a Jesús como su Hijo.
En el Evangelio apócrifo de los Ebionitas se dan más detalles de este hecho. Se agrega, por ejemplo, que una vez que Dios hizo este reconocimiento, una gran luz iluminó todo el lugar. Luego de este evento, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, en donde el diablo lo tentó y lo puso a prueba durante 40 días y 40 noches. Para algunos investigadores como David Allen, autor del libro Jesús viajó en un ovni, estas descripciones y acciones podrían darnos la imagen que la paloma fue en realidad un objeto volador no identificado. Si este Espíritu Santo puede trasladar personas, como también se explica en otros apartados del Nuevo Testamento y del Antiguo, si este Espíritu Santo pues emite una voz que podría ser megafonía desde él, y hay un foco de luz proyectado, pues podemos, desde el punto de vista de la ufología, plantearnos la idea de que pudiera tratarse de un vehículo aéreo pues tripulado por estos ángeles, que en su época los veían como ángeles, pero que actualmente los veríamos desde otro punto de vista, más tecnológico, que en otros pasajes de la Biblia transporta a otros personajes desde la Biblia, en el Antiguo Testamento transporta a Elías, a varios profetas, a Ezequiel. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento como transporta también en Hechos de los Apóstoles a Felipe, el evangelista, también lo transporta el Espíritu Santo. Entonces hablamos de un vehículo aéreo que proyecta una luz y por su descripción, pues eso, a la luz de nuestros tiempos, que disponemos de tecnología aérea, pues podemos hacer estas hipótesis que para mí no son nada descabelladas, ¿no? Que darían más credibilidad o nos ayudaría a entender un poco más estos pasajes tan misteriosos, ¿no? del Nuevo Testamento. ¿Fue acaso la imagen de la paloma solo una forma de interpretar una nave extraterrestre que apareció en el cielo? Quizás sea difícil de imaginar, pero la escena pudo parecer un famoso cuadro del pintor neerlandés Art de Gelder, que data de 1710, llamada El bautismo de Cristo, en que se ve a Jesús frente a una gran multitud en el momento de su bautizo en el río Jordán. Sin embargo, lo que más llama la atención es que en la parte superior se puede ver la imagen clara de un objeto circular luminoso que emite varios haces de luz sobre el Hijo de Dios. La figura nos hace recordar a las actuales descripciones de los típicos platillos voladores. Es probable que alguna civilización extraterrestre haya sido testigo de este acto histórico. Sea como fuere, recientemente el Papa Francisco en una homilía dijo que estaría dispuesto a bautizar a seres extraterrestres y que estos serían recibidos con los brazos abiertos por la Iglesia Católica. Otras ovejas en otros rebaños. Pero la presencia de seres extraterrestres en la Biblia no solo se limita a las visiones o experiencias que tuvieron los patriarcas y profetas judíos antes del nacimiento del Mesías. Es más, hay investigadores que aseguran que fue el propio Jesús de Nazaret quien confesó la existencia de vida inteligente en otras partes del universo. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, versículo 16, Jesús, mientras compartía con sus discípulos la parábola del buen pastor, les dijo: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son estas otras ovejas que no pertenecen a este redil? ¿Es que acaso nos está diciendo que existen otros seres distintos a la raza humana? Otra pista la tenemos en el libro Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13. Aquí el autor refiere que Dios formó los mundos mediante su palabra. Muchos consideran que este uso del plural en la palabra mundo es la prueba que Dios no solo creó el planeta Tierra como único lugar habitado en el universo, sino que creó varios otros mundos parecidos al nuestro. Es más, algunos consideran que limitar la vida a solo nuestro planeta sería limitar el extraordinario poder creador de Dios. En la actualidad, la Iglesia Católica considera que la creencia en vida extraterrestre no contradice la fe ni la doctrina de esta religión. El astrónomo jesuita y exdirector del Observatorio de la Santa Sede, José Gabriel Funes,
quien llama a estos seres hermanos extraterrestres, considera que es probable la existencia de vida en otros planetas y así como hay una gran variedad de criaturas en la Tierra, puede haber otros seres, incluso inteligentes, creados por Dios en otras partes del universo. Pero de hallarse vida inteligente en otro planeta, ¿conocerán también a Jesús? ¿Creerán ellos en nuestro Dios? ¿O tendrán otros dioses? ¿Pensaríamos nosotros en evangelizarlos o acaso seríamos nosotros los evangelizados con su religión? Las trompetas del Apocalipsis. En la Biblia se narran las historias de varias guerras que el pueblo judío y sus reyes libraron a lo largo de los años. Una de las más conocidas es la que emprendió Josué contra la ciudad de Jericó, que estaba protegida por fuertes e impenetrables murallas. Para derribarlas, Dios le dijo a Josué que su ejército debería marchar alrededor de la ciudad por varios días. Además, debían llevar consigo el arca de la alianza y que 7 sacerdotes debían hacer sonar unas trompetas. Al séptimo día, los soldados marcharon 7 veces alrededor de Jericó, y mientras los religiosos hacían sonar con más fuerza las trompetas, Josué ordenó a sus hombres que gritaran. Fue en ese momento que los muros se derrumbaron, dejando la ciudad en manos de los hebreos. El uso de las trompetas como un medio para transmitir el poder y la voluntad de Dios puede verse también en el libro del Apocalipsis, también llamado de las Revelaciones. En la visión que tuvo Juan de Patmos, al abrirse el séptimo sello, Dios entregó a los ángeles 7 trompetas que, al tocarlas, provocaron una serie de catástrofes naturales y desgracias para el planeta y la humanidad. Al sonido de la primera trompeta, se quemó la tercera parte de todos los árboles y la hierba. Con la segunda, el mar se convirtió en sangre, matando a la tercera parte de los seres vivos que habitan los océanos. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta, cayó una gran estrella en la tierra, matando a muchos hombres. Al sonar la cuarta trompeta, el sol y la luna se oscurecieron. Al sonido de la quinta trompeta, cayó una estrella a la tierra, creando un gran hoyo, del que salieron criaturas infernales como langostas, para hacer daño a los hombres. Al sonido de la sexta, se liberó una gran plaga, que acabó con la tercera parte de la humanidad. En este tiempo, Dios dará una última oportunidad a los hombres y enviará a 2 testigos del Apocalipsis a la tierra para que profeticen y adviertan a los hombres sobre el destino que vivirán. Pero estos no serán escuchados y serán asesinados. Sonará la séptima trompeta, donde los fieles serán salvados y los otros recibirán la ira de Dios. En los últimos años, muchas personas alrededor del mundo afirman haber escuchado el sonido de trompetas sin saber qué los produce o dónde se originan. El fenómeno es conocido como The Hum o el zumbido. Aunque hay quienes las han bautizado como las trompetas del Apocalipsis, muchos creen que provienen del paso de naves extraterrestres en nuestro planeta. Otros señalan que la aparición de estos extraños ruidos no es casualidad y que es una clara señal que estamos viviendo los días próximos al fin del mundo. El rapto y las señales del cielo. Uno de los episodios más temidos por los cristianos en todo el mundo es el llamado momento de la Gran Tribulación, profetizada por el propio Jesucristo cuando se encontraba en el Monte de los Olivos, y que será un tiempo de terribles tragedias para la humanidad. Los especialistas aseguran que este tiempo será breve, pero lleno de catástrofes naturales como terremotos, plagas, hambrunas y maremotos que desolarán la tierra. Lo curioso es que las Sagradas Escrituras revelan que poco antes de este periodo se verán en los cielos diversas señales y presagios que darán cuenta que estamos cerca de este terrible momento. Estas advertencias serán vistas por los buenos cristianos como un signo de salvación, mientras que los seres alejados de Dios sentirán gran terror y angustia.
Algunos creen que estos símbolos en los cielos se refieren a la aparición de flotillas de naves extraterrestres que llegarían a la Tierra en el llamado fin de los tiempos. Es más, la Biblia menciona que en los años de esta gran tribulación también ocurrirá en el mundo el llamado arrebatamiento o el rapto. Serán raptados de la tierra y ascenderán a los cielos para encontrarse con Dios y vivir en su reino para toda la eternidad. Siguiendo con la teoría extraterrestre, es posible que la aparición de estas naves alienígenas tenga como fin la destrucción de nuestro planeta y luego de ello la abducción o secuestro de los seres humanos que estén más preparados espiritualmente para ser llevados a sus mundos. Muchos creyentes afirman que el incremento de distintos fenómenos naturales cada vez más potentes y destructivos, así como la aparición de nuevas y mortales enfermedades a lo largo del mundo, o la presencia cada vez más masiva de avistamientos y encuentros con ovnis o seres extraterrestres son señales claras que vivimos en la actualidad los años cercanos al juicio final. Pero, ¿cuándo ocurrirá todo esto? Si bien es muy difícil saber cuándo ocurrirán estos terribles hechos que la Biblia nos advierte, hay quienes creyeron a través de los siglos haber encontrado en ese libro sagrado algunas pistas o códigos secretos que revelarían la fecha en que sucedería el tan temido Apocalipsis. Por supuesto, nadie ha logrado acertar en estas predicciones. Por ahora. El fin del mundo está cerca. Si tenemos como base la Biblia, es lógico pensar que una de las primeras fechas en que se creyó que ocurriría el fin del mundo fue en el año 666. La fecha recordaba al pasaje bíblico del Apocalipsis en que se dice que el 666 sería el número del anticristo. Sin embargo, nada ocurrió. Otra de las fechas fue predicha por un grupo religioso llamado los milenaristas, que basándose en el mismo libro de las Revelaciones, creía que el mundo acabaría en el año 1000, pero ellos también estaban equivocados. La otra fecha escogida para la llegada del Apocalipsis fue el año 1284, y la dio el propio Papa Inocencio III, pues decía que en ese tiempo se cumpliría 666 años de la creación del Islam. A pesar de ser una predicción del propio pontífice de Roma, nada sucedió en ese año. En tiempos más actuales, el periodista Michael Drosnin publicó en su libro El Nuevo Código Secreto de la Biblia una fecha para el fin de los tiempos. Drosnin fue el principal divulgador de los trabajos del matemático judío Eliyahu Rips, quien aseguraba haber encontrado un código secreto dentro de las páginas de la Torá hebrea, que son los 5 primeros capítulos de la Biblia cristiana en que se revelaban los nombres y hechos más importantes del futuro. El código encontró, por ejemplo, la palabra Hitler junto a las de Nazi y Apolo 11, al lado de las palabras alunizaje y nave espacial, y el apellido del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, junto a la palabra Dallas, lugar donde fue asesinado. Según el análisis realizado en el Pentateuco, Drosnin anunció que el fin del mundo sería en el año 2006, fecha en que, según él, ocurriría una gran guerra nuclear que pondría fin a toda la humanidad. Pero, como es visible, también falló en el pronóstico. Por suerte, a la fecha ninguno de estos grupos o personas han acertado con descubrir la fecha del juicio final. Sin embargo, hay una predicción que pone este fatídico evento a solo unos pocos años de nuestro tiempo. La dio Isaac Newton, genio de la física y las matemáticas, que nació en Lincolnshire, Inglaterra, en 1642 y que es reconocido mundialmente por sus leyes científicas, como la ley de la gravedad, sus descubrimientos, como su conclusión que la luz blanca contenía en realidad todos los colores, y sus inventos, como el desarrollo de la óptica. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que por muchos años el llamado padre de la física se empeñó en descifrar los misterios secretos que, según él, permanecían ocultos en la Biblia. Después de estudiar y analizar de manera profunda todos los textos bíblicos, en especial los libros de Daniel y el Apocalipsis, puso como fecha de fin del mundo el año 2060.
¿Habrá encontrado Newton la verdadera fecha del Apocalipsis? Nos quedan menos de 4 décadas para descubrirlo. Esperamos que hayas disfrutado de este especial por Semana Santa. Déjanos en los comentarios sobre qué otros temas te gustaría que hiciéramos un especial como este.